Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Y antes de comenzar, vamos a invitar a los que ya hayan entrado, que si alguien nos quiere saludar, levante su manita para poderle dar el micrófono. Y bien, vamos a ver, tenemos al pastor Ángel Miranda. Puede activar su micrófono, mi niño. Ángel Miranda, puedes activar tu micrófono. Parece que tenemos problemas técnicos. Vamos a darle el micrófono ahora al pastor Alfonso y su esposita María Elisa. Buenas noches, papito. Que Dios me lo bendiga a usted, a mamita Patricia, a los niños y a todos los que estamos aquí en esta hermosa plataforma. Eh, Soy el pastor Alfonso del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Le doy muchas gracias a Dios por estar aquí y con un corazón grandísimo para recibir de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones, papito. Buenas noches a todos. Nos sentimos honrados de que Dios nos haya regalado esta familia maravillosa. Gracias a ustedes, papito, mamita, y a sus hijos, y a todos los hermanos que estamos acá. Bendiciones. Bendiciones, mi niño, que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada Marta Tamayo. Bendiciones, apóstol. Pues yo soy de México y igual es un placer saludarles y bendecirles, apóstol, y con ansias cada día, pues desde que me aceptaron en la escuela por seguir aprendiendo y bendigo su vida, su ministerio, su familia, porque son un instrumento útil en manos del Señor y eso que el Padre Celestial les está dando, pues es un gran conocimiento el que nos están compartiendo y nos han hecho crecer. Bueno, yo hablo por mi vida espiritual, que me han hecho crecer mucho y saber cómo desarrollarme aquí en la tierra, y yo les doy gracias a Dios por sus vidas, por su ministerio y por cada hermano que se conecta, pues cada día a tomar las clases. Gracias, mi niña. La gloria y la honra sea para el Señor. Nosotros solo somos obedientes a lo que el Rey nos manda, que Él nos ha mandado a preparar los ministros para expander el reino de Dios. Ahora vamos a darle micrófono a nuestra amada profeta Mari Torres. Papito, muy buenas noches para mamita, para sus hijos, para todos mis hermanos de este hermoso ministerio que ya están conectados en esta hora. Y bueno, pues yo soy la profeta Mari Torres, vivo en Tamaulipas, México, y me siento muy honrada de pertenecer a esta casa ministerial donde he sido grandemente bendecida. Y pues aquí estoy una vez más esperando esa palabra que Dios tiene para mí el día de hoy, ¿verdad? Que sé que será de gran bendición para mi vida. Muy buenas noches a todos y Dios los bendiga. Gracias, mi niña. Que el Señor derrame de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino que Él ha marcado para tu vida. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada pastora Glendy Dudamel. Muy buenas noches, mi apóstol, bendiciones. Bendiciones a la profeta Patricia, a su ministerio. Doy gracias a Dios por pertenecer a esta escuela. Creo bueno, que Dios tiene un gran propósito para con cada uno de nosotros. Bendigo a los hermanos que están por la plataforma. Mi nombre es Glendy Dudamel, para servirle. Un abrazo
desde Venezuela, Barquisimeto. Se les ama y estamos expectantes y agradecidos con el Señor por estas enseñanzas reveladoras. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor vuelva su rostro hacia ti y que siga derramando de su gracia para que cumplas el propósito divino para el que te ha marcado. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Le damos la bienvenida. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y al inicio de nuestro llamado, el Señor nos dio una palabra que preparáramos a un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Y ahora le damos la bienvenida y vamos a entrar a nuestra clase de hoy, las reformas apostólicas, que estará a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche el tema que vamos a hablar es reformas apostólicas. Y para comenzar, yo quiero poner un texto base de lo que vamos a hablar. Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Nico, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos después, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Vamos a dejar este pasaje como base vertebral de lo que queremos hablar. Vamos a hablar de lo que son las reformas apostólicas, cómo Dios ha venido trayendo estas reformas para que vaya progresando la iglesia. La primera reforma la provocó el Señor Jesús. Cuando Él llega al escenario de lo que es el pueblo de Israel, nosotros vemos ahí que habían los fariseos, que eran, digamos así, un partido proclive al sacerdocio. Tenemos los saduceos, partido proclive al Sanedrín. Eran dos instituciones que gobernaban Israel, establecidas por Moisés. El sacerdocio del orden levítico lo estableció Moisés. Y luego, después del consejo de Jetro, recuerde que Moisés establece 70 ancianos que vino a llamarse eso el Sanedrín. Y estos competían para ver quién era el que iba a gobernar, tener influencia en Israel. Entonces, por un lado está este partido que son los fariseos y por otro lado están estos que son los saduceos. Y los dos competían por la influencia en Israel. Luego usted tiene también el grupo de los herodianos. Ya para la época de Jesús vemos también el grupo de Juan el Bautista, que algunos historiadores nos dicen que Juan el Bautista tenía mucha influencia. Y también estaban los herodianos, que no eran un partido político, sino que eran un grupo de una mezcla romana religiosa con ejército. También usted mira los epicúreos, los estoicos, hay diferentes tipos de grupos, incluso grupos griegos que habían quedado del imperio helenístico. Entonces, hay toda esta combinación de diferentes grupos con diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, y aparece Jesús con una nueva propuesta. Y Jesús confronta al status quo religioso. Miren que Jesús siempre les dice: habéis leído. O sea, él tomaba como referencia la ley que los fariseos y los saduceos decían que seguían. Pero él les explicaba cosas que ellos habían malinterpretado en las leyes, cosas que ellos no estaban haciendo bien. Entonces, miren qué interesante. Cuando el pueblo está Moisés, Dios le da direcciones a Moisés, le da los mandamientos que deben seguir los israelitas. Y eso constituye lo que es la Torá.
Ahora, existe algo llamado el Talmud, que es como un comentario explicativo de la Torá. Y cada grupo, liderizado por un rabino, hacía su comentario explicativo de lo que era la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y llegó el punto que las leyes del Talmud, o sea, esas expresiones de los hombres que habían comentado sobre la Torá, llegaron a tener tanto poder y tanta influencia que para muchos eso llegó a sustituir la palabra de Dios, lo que la Biblia llama las tradiciones de los ancianos. Y estas tradiciones tenían el control del pensamiento de Israel. Es decir, ya no estaban siguiendo directamente lo que decía la Torá, sino que ahora lo que tenían como principal autoridad era el Talmud, es decir, los comentarios de hombres que habían hecho acerca de la Torá. Entonces, esto había hecho que cambiara mucho la manera en cómo ellos hacían las cosas. Así que cuando Jesús llega, él descubre una sociedad altamente religiosa, pero totalmente carente de revelación. Usted mira, por ejemplo, la manera en cómo Jesús le habla a los fariseos. Él les dice que son sepulcros blanqueados, porque por fuera tienen apariencia de piedad, pero por dentro están podridos. Entonces, eso lo está poniendo en evidencia la manera como ellos no estaban siguiendo las leyes que Dios había puesto de la manera correcta, porque ellos tenían en autoridad lo que era el Talmud, es decir, este comentario explicativo de la Torah. Seguían tradiciones de hombres que no habían sido dadas por Dios. Entonces, qué importante que nosotros comprendamos que esta era la situación en la que estaba Israel en ese tiempo. Y cuando nuestro Señor Jesús llega, Él dice, yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, yo he venido a cumplirla. Dice, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Jesús mismo cita la Torá cuando dice, escrito está. De tal manera que Jesús él estaba cimentado en lo que era realmente la palabra de Dios y la correcta interpretación de lo que era la ley. Por eso usted mira que cuando Jesús habla con los fariseos, Él les dice, ustedes dicen esto, pero yo os digo. Jesús se le da el título de maestro de justicia. Usted va a encontrar de la manera en cómo él explica, él les muestra que ellos estaban haciendo ciertas cosas de la ley, pero había otras cosas que no estaban haciendo bien. Y Jesús les dice, esta es la manera en cómo tiene que ser. Él les enseña. Y eso produce un levantamiento, una crisis en la época. Usted mira lo que ocurre, que Nicodemo, que era una persona importante del Sanedrín de esa época, llega delante de Jesús y le dice, hemos hecho un análisis de que los milagros que tú haces es porque Dios está contigo, reconocemos que eres un maestro. Y él empieza a decir estas cosas. Pero Jesús va directo al grano y le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y llega el momento que Nicodemo le dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo es eso posible? Y bueno, usted conoce la historia. Usted mira también que Jesús confronta a los fariseos y él nos dijo, nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. ¿Cuál es el vestido viejo? La manera de pensar de ellos. El remiendo nuevo es el nuevo, renovado y actualizado pensamiento que Jesús estaba trayendo con esa primera reforma apostólica. Y usa la figura de un odre viejo con el vino nuevo. Dice que el odre viejo se pone tieso, pierde flexibilidad. Y esa es la figura que Jesús usa para describir la religiosidad sin Dios, el legalismo sin revelación. Porque ese es el estado en que estaban los fariseos y los saduceos. Había mucha religiosidad, mucho legalismo, bueno, nosotros vamos haciendo las cosas de esta manera, pero no había revelación, no había realmente un entendimiento de lo que significaba todo eso, sino que ellos estaban siguiendo formas, pero realmente adentro no estaba establecido Dios en sus corazones. Entonces, qué importante. Ahora mire, a Jesús no lo mataban porque hiciera milagros,
Porque para los judíos hacer milagros era algo que ellos conocían. Ellos tenían una cultura de milagros. A Jesús no lo matan por hacer milagros. La razón por la que se levantan contra él es porque él dice, yo soy Dios hecho carne. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Usted reconoce esas palabras yo soy? Eso es lo mismo que escucha Moisés cuando está frente a la zarza ardiendo. Cuando él le pregunta a Dios cuál es su nombre para que pueda decirle a los israelitas. Y Dios le dice, yo soy el que soy y seré. Entonces, vemos que cuando Jesús les habla, él dice, yo soy. Entonces está diciendo, entonces los fariseos, todos ellos dicen, no, este está blasfemando porque se está haciendo igual a Dios. Entonces ellos se enojan y por eso es que se levantan contra él. Le dicen, tú siendo hombre te haces Dios, por eso vamos a matar. Usted mira que cada vez que él habla, usted mira que los fariseos le dicen, este blasfemo. Entonces, por eso es que se levantaron contra él. Pero lo que vemos es que Jesús trajo una reforma, trajo un cambio. Y después vemos lo que es la segunda reforma. La segunda reforma es la que hace el apóstol Pablo. Y nos vamos a detener aquí un momento, porque nosotros vemos que después de que Jesús muere, resucita, él le dice a sus apóstoles, le dice, no se vayan de aquí, sino que esperen hasta que venga investidura del poder desde lo alto, porque recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y él les encomienda a ellos de que continúen el trabajo que él estaba haciendo. Él les dice, ahora vayan, yo los envío para que hablen las buenas nuevas del reino en toda la tierra. Pero miren lo que ocurre, porque usted mira que los apóstoles, Pedro había recibido una iglesia que nace en una matriz judía. Usted mira que toda la iglesia primitiva inicia en una matriz judía, en un contexto de lo que es el judaísmo. Por eso usted mira que Pedro durante 12 años se resiste a predicarle a los gentiles. Y entonces, por mucho tiempo, se vio de que estaban como encerrados en lo que era el judaísmo. De hecho, tuvo que venir una revelación de parte de Dios cuando a Pedro le muestra un lienzo y dice que vio todo tipo de animales. Y Dios le dice, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y cuando llega el momento, resulta que esa visión era para que Pedro entendiera, porque después lo mandan a llamar a donde Cornelio, el centurión. Y era como una revelación para que él pudiera entender de que también a los gentiles se les iba a predicar el evangelio. Pero eso es algo que él había resistido por mucho tiempo. Entonces, qué importante es entender esto, porque era una iglesia que no quería ir a las naciones, era una iglesia que despreciaba el mundo gentil, era una iglesia que todavía estaba enredada en el judaísmo, que no tenía una revelación clara de lo que era la gracia. Entonces, había mucho ahí todavía que tenía que ser cambiado. Usted mira, por ejemplo, que hay un momento en donde Pedro y Bernabé están hablando y dice que hubo una contienda no pequeña porque había unos que estaban diciendo que se tenían que circuncidar los gentiles. Y dice que hubo una contienda no pequeña, es decir, había un desacuerdo por la doctrina de que si era necesario que los gentiles se circuncidaran. Entonces, todavía había mucha influencia del judaísmo en la iglesia primitiva. Entonces, esa iglesia no puede ser el modelo. Y usted puede decir, pero es llena del Espíritu Santo. Sí, es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que hace milagros. Pero esa iglesia en Jerusalén no es el modelo. Por eso, usted mira que después el epicentro de donde envían para las naciones las misiones no está en Jerusalén, sino está en Antioquía. Usted encuentra que Pablo fundaba las iglesias, él viajaba por diferentes naciones fundando iglesias y él le predicaba a los gentiles. Este era otro nivel.
Era algo diferente a lo que la iglesia primitiva entendía antes. Qué importante es esto. Entonces, esta es otra reforma, porque una confrontación y un cambio. Usted mira que cada vez que hablamos de reforma, es porque las cosas se habían estancado en cierta manera. Y entonces Dios trae una reforma, trae a alguien que va cambiando las cosas, trayendo un cambio para que la iglesia no se estanque, sino que vaya avanzando. Y qué importante es que nosotros comprendamos eso. Ahora, dijimos la primera reforma la trae nuestro Señor Jesús, viendo toda la religiosidad y el legalismo que había en el pueblo de Israel. Y Él trae un cambio, Él trae una palabra fresca para traer un mover, un cambio. Luego la segunda reforma la vemos en el tiempo del apóstol Pablo, cuando la iglesia de Jerusalén se había quedado en lo que era el judaísmo, tenía mucha influencia el judaísmo, no salía a predicar a los gentiles y todavía tenía muchas cosas que tenían que ser cambiadas. Y vino el apóstol Pablo y Dios lo utilizó para traer una reforma apostólica, la segunda reforma, salir a las naciones, predicar a los gentiles, entender lo que es la gracia. Ahora, ¿qué es la tercera reforma? La tercera reforma ocurre en el siglo XVI. Entonces, ¿qué ocurre en esta reforma? Porque lo que había pasado es que hubo un tiempo de oscurantismo. ¿Por qué? Bueno, la iglesia primitiva continuó por algunos siglos, pero ahí por el año 300 ocurre algo con el emperador Constantino, que trae como una mezcla entre lo que es lo cristiano y lo que es lo pagano, y empieza un tiempo de oscurantismo para la iglesia. Y esto continúa hasta el siglo XVI, donde empiezan a haber reformas, donde aparece, por ejemplo, Martín Lutero con las 95 tesis. Entonces usted mira que hay un poco de hay una reforma, hay cambios. Nuevamente, vemos que la iglesia se había estancado en cierto punto y fue necesario que Dios trajera personas que llevaran una reforma, que llevaran un cambio. Ahora, la cuarta reforma ocurre en 1906. ¿Qué ocurre en este tiempo? Bueno, vemos un poco atrás, en el siglo XIX, vemos que la iglesia se vio golpeada por el humanismo. El humanismo trajo la propuesta de Charles Darwin, lo que habla de la evolución de las especies, de que el hombre proviene del mono. Y eso sacudió a la iglesia de esa época. Y la iglesia, como manejamos lo que es la creación, entonces viene entonces esta teoría de la evolución y lo empiezan a enseñar en las universidades. Y entonces empiezan a desechar lo que es la creación para enseñar lo que es la evolución. Prácticamente la legitimizaron en las universidades y la empezaron a enseñar como que fuera una verdad comprobada, aunque hasta hoy no ha sido comprobado. Los científicos todavía siguen buscando el eslabón perdido, pero no lo van a encontrar ni lo van a encontrar porque no hay un eslabón perdido. Pero lo que quiero decirles es que en este tiempo vino mucho humanismo, mucho espíritu de Grecia. Y en todo esto venía golpeando a la iglesia. Vino lo que era la teoría de la evolución, vino también lo que era la psicología de Freud, basado en la sexualidad, que también golpeó el pensamiento de la iglesia. O sea, la ciencia de Darwin, la psicología de Freud, la filosofía, los sociólogos, aparecen muchas cosas, aparece Lenin con lo que es la revolución de los bolcheviques en Rusia, levantando lo que es el comunismo. O sea, tantas cosas que traen una influencia en la manera de pensar de las personas, en la ideología. Todo eso trae una influencia, el espíritu de Grecia. Entonces, todo esto venía golpeando a la iglesia. Usted sabe, mis amados, que universidades reconocidas como Harvard, como Cambridge, originalmente eran lugares donde se enseñaban a las personas para ser pastores, para ser ministros, pero esos núcleos universitarios fueron permeados por el secularismo, por el espíritu de Grecia. Y por eso, hoy prácticamente son universidades ateas, liberales, pero que en su principio tenían el propósito de formar ministros, de formar pastores. Pero, ¿qué ocurre? En este tiempo, al final de los 1800 y entrando a los 1900, se mira que la iglesia está sufriendo todos estos embates,
por la psicología, el espíritu de Grecia, la ciencia, todo esto. Pero Dios, en su infinita sabiduría, trae un avivamiento, trae una cuarta reforma. En la calle Susa, usted conoce la historia de que comenzaron a orar y empezaron a hablar en lenguas. Y dice que esos jóvenes le dijeron al pastor, el pastor quiso suspender la vigilia porque no entendía lo que estaba pasando. Y el joven presidente del grupo le dijo, ¿por qué no viene usted y nos acompaña para que usted vea lo que está pasando? Y el pastor llega ahí y él también empieza a hablar en lenguas. Y entonces en ese tiempo empieza un mover del Espíritu Santo que no se había visto en tanto tiempo. El hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que no se había visto en la iglesia por tanto tiempo, empieza nuevamente. Ese es un avivamiento, es una reforma, porque cambia por completo las cosas. Es llevar a la iglesia a otro nivel, empezando a traer verdades que se habían perdido. Entonces, la iglesia estaba languideciendo porque no podía contra lo que venía en el humanismo, la ciencia, el intelectualismo, el espíritu de Grecia. Pero la iglesia en ese momento recibe un oxígeno al regresar a las bases fundamentales de lo que ocurrió en el aposento alto, en Hechos capítulo 2. Entonces, aquí vemos nosotros que hay otra reforma. Y desde entonces nosotros vemos que Dios siempre viene trayendo, revelando nuevas verdades y haciendo que recuperemos las que se habían perdido. Por eso usted mira que desde los 1900 en adelante se han venido recuperando muchas de las verdades que se habían perdido en la iglesia. Acerca del poder del Espíritu Santo, acerca de los 5 ministerios, acerca de lo que es la verdadera adoración. Muchas cosas que se habían perdido, se están recuperando. Pero ¿qué ocurre, mis amados? Ocurre hoy en día que cada vez que Dios hace una reforma, siempre va a haber un movimiento contra la reforma. En el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos estaban en contra de la reforma. Ellos decían, pero esto no es posible, este está blasfemando. En el tiempo del apóstol Pablo también hubieron unos que estaban contra la reforma, que estaban diciendo, no, pero ¿cómo es posible que se le predique a los gentiles? Que le están diciendo, no, es que los tienen que circuncidarse, tienen que seguir las leyes del judaísmo. Y entonces dice que hubo una contienda por eso. O sea, siempre que Dios trae una reforma, siempre van a haber unos que se resisten a esa reforma. Entonces, qué importante es entender esto, mis amados. Ahora, quinta reforma. ¿Cuál es la quinta reforma? La quinta reforma, así como la primera reforma, la iglesia sale de la matriz hebrea y después en la segunda Pablo le toca depurar la iglesia del judaísmo y que sea una iglesia apostólica de gracia. Le ocurre a los reformadores que traer todas las verdades bíblicas que se habían perdido. Qué importante que entender lo que hace esta quinta reforma, donde nuevamente se están trayendo estas verdades que se habían perdido por mucho tiempo. Entonces, qué importante, mis amados. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que le ponen muchas veces títulos. Los teólogos le ponen títulos a la iglesia. Le llaman protestantes, porque tienen base protestantes evangélicos. Le llaman pentecostales, porque creemos en los dones del Espíritu y los carismas. Pero después dicen neopentecostales. Pero como que cada vez que viene una reforma le ponen otro título, otro nombre. Y lo que pasa casi siempre es que cuando viene algo nuevo de parte de Dios, hay algunos que se resisten, que dicen, no, pero ¿cómo es eso posible? Y se resisten. Pero nosotros tenemos que entender, mis amados, de que Dios siempre viene renovando, viene trayendo otra reforma para que la iglesia vaya avanzando. A Martín Lutero le quedó mucha tinta en el tintero, porque la reforma protestante del siglo XVI, y mire esto, Lutero al presentar la reforma, ocurre lo siguiente, él quiso que la iglesia reformada marcara la diferencia con la iglesia católica. ¿Qué era lo que pasaba con la iglesia católica romana? Entonces, usted mira cuál es el error que tuvo Lutero.
Nosotros vemos en lo que es el Vaticano, si usted mira, hay dos estatuas y dice, este momento, este edificio está dedicado a los 12 apóstoles. Y entonces la Iglesia Católica tiene, como decir, como que pretende que la inspiración de esto tenga que ver con lo que son los 12 apóstoles del Cordero. Pero ¿cuál es el error de Lutero? Que él, para diferenciar, en vez de utilizar la palabra apóstolos, que era de donde viene apóstol, él se va a lo que es la palabra misionero. Y entonces él empieza a utilizar la palabra misionero en vez de apóstol. Y entonces eso trae algo que hace que se conozca el término misionero, pero se deje de hablar de lo que es apóstol. Entonces, usted mira que en la Biblia dice, el Padre envió. Esa palabra apostolos, porque nos habla de enviado. El Padre y Jesús, dice, les enviará al Espíritu Santo. ¿Y cómo crean si no hay quien les enseñe? Entonces, usted mira que por mucho tiempo, después de que ocurre esta reforma, se deja de hablar de apóstol, se habla de misionero como un enviado. Porque la palabra de la Vulgata latina, que es la palabra miso, que es la raíz etimológica de la palabra misionero. Entonces, quita la palabra que era apostolos, que apostelos, que era del griego, y empiezan a usar esta palabra misionero. Entonces, por siglos se deja de hablar de lo que es el ministerio apostólico. Y entonces, mucho tiempo más adelante, cuando se empieza a hablar nuevamente del ministerio apostólico, muchos como que lo miran raro, como que se les pone la piel de gallina y dicen, pero ¿cómo es posible eso de que van a haber otros apóstoles? Porque empezaron a tener el concepto de que apóstoles solamente eran los 12 apóstoles del Cordero. Y es algo que tiene que cambiar el entendimiento, porque Dios va trayendo una reforma para que vayan recuperándose verdades bíblicas que se habían perdido. Y entonces, ¿por qué tengo que tocar eso? Porque estamos hablando sobre la reforma apostólica. Y estos fenómenos que ocurren al acontecer de la iglesia nos deriva ahora a lo que es la quinta reforma, que tiene que ver con esta recuperación de tantas de las verdades bíblicas que se habían perdido. Entonces, tenemos que entender esta quinta reforma, que son varones y mujeres de Dios, que comienzan a trabajar en lo que es la quinta reforma, que vienen recuperando muchas de las verdades bíblicas que se habían perdido, lo que es el ministerio profético, lo que es el ministerio apostólico, que por mucho tiempo no se había hablado de estos dos ministerios. Y al inicio costó mucho que se aceptara, y todavía hay muchos que no quieren aceptar el ministerio profético ni el ministerio apostólico. Esta es parte de la quinta reforma, de lo que Dios está trayendo a lo que es la adoración profética, lo que es la guerra espiritual, de todo este tipo de cosas que son cosas con principios que Dios está trayendo nuevamente a la iglesia, que se habían perdido durante el oscurantismo y que es necesario que la iglesia tenga para que pueda volver a funcionar a cabalidad. Son cosas que le faltaban a la iglesia, que Dios va revelando para que volvamos a Él. Estas verdades fundamentales. Entonces, esta es una reforma. Entonces, qué importante entender esto, mis amados, lo que son estas reformas, porque Dios siempre viene trayendo eso para que vayamos avanzando, para llevarnos a otro nivel. Porque Dios no quiere que nos estanquemos, mis amados. Dios no quiere que nos estanquemos, quiere que siempre vayamos avanzando, siempre quiere llevarnos a otro nivel. Por eso son necesarias las reformas. Entonces, qué importante, mis amados. Así que estamos nosotros viendo un movimiento genuino de lo que es esta reforma. Usted mira qué es lo que ha pasado en los últimos años. Si nosotros nos podemos saber lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, que el 25% de fue los que regresaron a la iglesia después de la pandemia. Miles de iglesias cerradas, iglesias que muchas personas que no volvieron, sino que se fueron.
en ese momento de dificultad, ese momento de prueba que era la pandemia, ocurrió de que muchas personas no regresaron. Hubieron muchos que desertaron. Esto que nos indica que había cosas que la iglesia no estaba preparada, que hubieron muchas cosas que no estaban bien fijas. ¿Cuál es la prueba? Número uno, que no estaba preparada la iglesia en una madurez espiritual cimentada en la palabra, sino que muchos era una iglesia basada en emociones, una opción de emociones para que hagan cosas. Pero las emociones son pasajeras, cuando las realidades se oponen a lo que tú deseas. La pérdida del negocio, cuando apareció la enfermedad, cuando hay personas muriendo, todas esas realidades sociales y económicas debilitan las emociones. Por eso es que no podemos vivir de emociones. Ahí es donde tiene que haber la convicción, el carácter. Y que eso es lo que le pasó a muchos que no regresaron después de la pandemia. No había el carácter en ellos, no había las convicciones. Por eso usted mira que el apóstol Pablo no era solamente un predicador motivacional, él era un predicador formativo. Él decía, sufro con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él no quería solamente motivar a las personas. Él no predicaba solo para que las personas se sintieran bien. Él dio una prédica que era para que fueran formados, que el carácter de Cristo fuera formado en las personas. Eso es lo que la iglesia necesita, que nosotros lleguemos a la madurez. ¿Qué ocurre? Plantea el problema que hay, porque Pablo decía hasta que todos lleguemos a la madurez, a la estatura de un varón perfecto. Él plantea la infantilidad espiritual y el problema de lo que hay en eso. Porque hay muchos que todavía están como niños espirituales, teniendo que tomar leche. Y necesitamos entender que necesitamos esa madurez para poder llegar al nivel que tenemos que llegar como iglesia. Necesitamos una iglesia madura y para eso es necesario que nosotros entendamos esta reforma apostólica, porque viene trayendo muchas verdades bíblicas que necesitamos entender, fundamentos de lo que es la adoración, lo que es la intercesión, los ministerios, cosas que nosotros necesitamos entender para ser formados y llegar a la madurez. Entonces, qué importante entender esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una iglesia que todavía está bebé? Revisa el menú y la dieta que le estás dando a las personas. Hay gente que lo que está haciendo es simplemente llevando la palabra de lo que las personas quieren oír, solo complaciendo lo que quieren oír y siendo muy cuidadosos. Dicen, es que no lo quiero apretar mucho, no lo quiero incomodar mucho. Pablo habló de predicadores que dan leche y predicadores que dan diezmo. Entonces, tenemos que llevar a las personas a un proceso de formación para que lleguen a la madurez, que desarrollen el criterio, que desarrollen madurez espiritual. Porque nos habla en la escritura de lo que es el hombre carnal y lo que es el hombre espiritual. Y el hombre carnal todavía necesita tomar ley, todavía no es capaz de entender las cosas bien, todavía reacciona de una manera que no es de acuerdo al carácter de Cristo. Pero dice que el hombre espiritual, dice, juzga todas las cosas. Quiere decir que ya tiene la madurez para entender, para discernir. Entonces, ¿qué importante es esto? Yo les hablaba de algo que decía que la iglesia de Jerusalén no es la iglesia moderna. Porque aunque era llena del Espíritu Santo, había milagros, había prodigios, pero todavía le faltaba, porque no habían salido a predicar a los gentiles, a las naciones. Todavía tenía mucha influencia el judaísmo. Luego hay otra iglesia que es Antioquía, que en Antioquía pasaron varias cosas. Ahí era el centro donde iban para las misiones. Pero miren el texto que leímos en Hechos 13, que dice que en Antioquía estaban orando cuando el Espíritu Santo les dijo que apartaron a Bernabé y a Pablo para la obra. Pero Antioquía tampoco es la iglesia modelo. La iglesia modelo no es Jerusalén ni Antioquía. La iglesia modelo es Éfeso. Yo quiero que usted, cuando tenga tiempo, lea Hechos capítulo 19. Se lo dejo de tarea, que lea Hechos capítulo 19.
Cuando Pablo pregunta y le dice a las personas, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y estos le dicen, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y dice que Pablo, dice que los bautizó, oró por ellos, dice que les impuso manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y luego dice de que les enseñó, les estuvo enseñando por 2 años en la escuela de uno llamado Tirano. Les dio una formación intensiva, un curso de actualización apostólica. Los llenó del Espíritu Santo. Dice que les estuvo enseñando, los estuvo formando. Y cuando usted lee ahí, usted va a ver que dice de que desde ahí de Éfeso se rompió la potestad de Diana. Y dice que el Evangelio se expandió a toda Asia Menor. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros vemos que se trae ese conocimiento, se lleva a las personas a la madurez. Usted mire lo que habla en las 7 iglesias a las que se escribe en Apocalipsis. Usted mire la carta que dice a los Efesios, en la carta que se le escribe a los Efesios en Apocalipsis. Dice, ahora, mire qué interesante. Hay una persona que una vez dijo de que si todo el Nuevo Testamento desapareciera y nos quedara solo la carta a los Efesios, sería suficiente para poder entender la revelación del Evangelio. Porque en la carta a los Efesios no fue una carta cualquiera, una carta accidental que haya escrito Pablo. Usted va a ver de que en Efesios Pablo da mucha revelación acerca de lo que es el Evangelio, acerca de las verdades de los ministerios, acerca de cómo debe ser nuestro carácter. Es bastante profundo, mis amados. Si usted mira en Apocalipsis, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, usted va a ver que el desafío ahí es que le dice que regresen al primer amor. Una exhortación de regresar al primer amor. El primer amor no es que si tenemos que ayunar, que tenemos que hacer esto o lo otro, es recuperar el amor por Jesús, que se proyecta en lo que Jesús le dijo a Pedro cuando él le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, el modelo final no es Jerusalén, ni tampoco Antioquía, sino que la iglesia que tomamos como modelo es Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia en su estado maduro. Entonces, vamos a considerar algunas cosas aquí. Vamos a ver Hechos, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Nico, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Una cosa que quiero que notemos aquí, había un equilibrio. Dice que en la iglesia que estaba en Antioquía, dice que habían profetas y maestros. Esto nos habla de un equilibrio. Porque profetas, la labor del profeta es revelar los tiempos, extraer la palabra de la boca de Dios. Los palabras, el profeta exhorta a la iglesia en la búsqueda espiritual. El profeta trae esa palabra direccional, denuncia el pecado. Usted recuerda lo que decía Juan el Bautista, dice, el hacha está puesta en el trono. Recuerden lo que decía Jonás, dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero el propósito nunca era de que Nínive fuera destruida, sino llevar a las personas al arrepentimiento. Igual con Juan, cuando él está diciendo, el hacha está puesta en el tronco. Y dice que las personas venían a él y Juan, el Bautista, les enseñaba que se arrepintieran y fueran bautizados. O sea, esto traen los profetas confrontan, exhortan, llevan al arrepentimiento, llevan los corazones que se vuelvan nuevamente a Dios. Traen profecía para exhortar y para edificar. Los profetas son los videntes, el radar de la iglesia, que nos trae esa palabra direccional. Pero nosotros vemos que los filtros espirituales de los profetas es que tienen los sentidos espirituales muy abiertos, tienen sueños, visiones,
presencias, revelaciones de bueno, son los canales por los cuales Dios trae la palabra rema direccional. Pero una iglesia que está gobernada solamente por profetas es una iglesia que toda la gente va a estar queriendo soñar, va a estar diciendo, bueno, interpreten el sueño, y es que yo sentí esto, póngame la mano, sópleme, fluya, profetíceme, dígame algo. Y está mal eso, no está mal, pero hay un desbalance, porque falta otra parte muy importante. El otro es la de los maestros. Un maestro, como en esencia la palabra lo dice, es un pedagogo. ¿Qué quiere decir esto? Un ayo, uno que guía y que desarrolla el niño, que llegue a la madurez espiritual a través de la enseñanza sistemática de la palabra. Su trabajo está en transformar la mente y transformar el corazón por la doctrina. Ese es el trabajo del maestro. Enseña y forma. Hay un detalle que usted tiene que ver también. Una iglesia que solamente tiene maestros, pero no tiene el lado profético. Desarrolla una iglesia con mucho conocimiento, pero con poca pasión. Saben mucho, pero no evangelizan. Saben mucho, pero no tienen revelación. Saben mucho, pero se sientan a interpretar, a ver en qué te equivocaste. Ah, no, es que esto está mal, se dice así. Y hay mucho conocimiento, pero poca pasión. Entonces, ni podemos irnos por un lado solo por lo profético y descuidar lo que tiene que ver con el lado del maestro, ni nos podemos ir por el otro lado con solo palabras, solo estudio, solo lo que es el maestro y descuidar la frescura que trae el ministerio profético. Necesitamos una iglesia equilibrada que tenga de las dos cosas. Una iglesia que tiene esta frescura del espíritu profético y también que tenga esa formación, esa enseñanza de parte de los maestros. Entonces, qué importante ese equilibrio. Y por eso es tan necesario el ministerio apostólico, que ayuda a traer ese equilibrio, que haya un balance. Porque el apóstol, una de las cosas que tiene es que fluir en cada uno de los ministerios. Que ayuda a guiar a la iglesia para que haya doctrina sana y que haya este equilibrio entre cada uno de estos ministerios. Entonces, vamos a ver lo que vemos aquí. Tenemos que entender, mis amados. Jesús le dice a Pedro en Hechos 1:8, le dice, recibiréis poder. Luego usted mira lo que dice en Marcos 16:5, que nos habla de predicar el evangelio. Usted mira en Mateo 28:19, donde dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mire, aquí vemos nosotros tres facetas que son necesarias en la iglesia del día de hoy. Predicar, discipular y enviar. Primero, predicar las buenas nuevas, enseñarles para que las personas lleguen a Cristo, que se vuelvan sus corazones a Cristo. Luego, discipular, que sean formados, que sean enseñados y luego que sean enviados. La iglesia de hoy, necesitamos entender que este es el propósito. Necesitamos entender estas tres cosas. En Antioquía vemos que hay un equilibrio de profetas y maestros, sí, pero en la iglesia de Antioquía no se veía que habrían más iglesias, sino que vemos de que él cae en el camino de Damasco, dura 3 años en Arabia, dice que después se puso a predicar en Damasco, y dice que el rey lo mandó a matar, pero lo bajaron por un canasto. Dice que Bernabé toma a Pablo y se lo llevó a Jerusalén. Y luego vemos nosotros de que Pablo tenía el evangelio revelado. Y él decía, no por hombre ni por hombre, sino por revelación. Y entonces Pablo se va a Tarso. Dice que Bernabé, y dice que viene con Bernabé a Antioquía. Cuando llegan a Antioquía, ellos se suman al equipo en Antioquía. Dios le había revelado a Pablo y 17 años antes. Pablo repitió el mismo problema. Ananías le puso las manos y le dijo, el Señor Jesús que se te presentó en el camino, ¿qué es lo que le dijo? Llevarás mi nombre ante reyes, ante pueblos, ante naciones. Y nosotros vemos que pasó un tiempo hasta que Pablo de hecho cumplió con esa palabra. La iglesia entró en una crisis
comenzaron a ayunar, a buscar revelación, dirígenos. Y entonces es cuando viene esa palabra que dice apártenme a Pablo y a Bernabé, a la obra que los he enviado. Y entonces empiezan las misiones, cuando viajan a otras naciones, a empezar a fundar iglesias. Entonces, tenemos que entender que por un lado estaba Jerusalén, en donde sí había mover del Espíritu Santo, había milagros, pero todavía había mucha influencia del judaísmo, todavía no querían salir a predicar a los gentiles. Por otro lado está Antioquía, ya está un paso más adelante, ya se ve un equilibrio de los profetas y los maestros, pero todavía no era una que estaba sembrando en más iglesias, no era una que se estaba expandiendo. Entonces, qué importante es entender esto. Pero luego, cuando vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice, ministrando estos al Señor. Significa ayuno, adoración, búsqueda. Y entonces, ahora, mire qué interesante. En Efesios 4 nos dice, ministro a los santos, edifico la iglesia, perfecciona la iglesia. Dice que los ministerios son para la edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda ser perfeccionada hasta llegar a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender ese nivel de que el primero es la predicación, luego es el discipulado y luego deben ser enviados. Y ese es el nivel al que llegó la iglesia de Éfeso. Cuando ya llegó a este punto, donde no solamente eran creyentes, no solamente adoraban a Dios, y no solamente estaban haciendo eso, sino que también cumplían con ese trabajo de primeramente predicar las buenas nuevas, llevar las buenas nuevas, discipularlos, formarlos y luego enviarlos. Entonces, ¿cuál es el secreto? A veces queremos tener eficiencia en el evangelismo sin haber ministrado a los santos. Y queremos ministrar a los santos, tener efecto en el evangelismo, sin haber ministrado primeramente al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice que primero ellos están, dicen, ministrando estos al Señor, el ayuno, la adoración, la búsqueda. Y luego el Espíritu Santo trae esa palabra de dirección y los guía. El Espíritu Santo los guió y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los llamaba. ¿Y cuál era esa obra? Era una obra apostólica, era una misión apostólica. Por eso pidió que Pablo y Bernabé fueran los que fueran apartados. Ellos tenían una comisión apostólica. Ellos iban a ser enviados para fundar iglesias en las naciones. Miren lo que dice ahora Hechos, capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos, dice que ayunaron, que oraron, les impusieron las manos. Pero miren lo que dice después el versículo 4. Esto es muy importante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Dice que fueron enviados. ¿Pero enviados por quién? No dice que fueron enviados por un hombre, no dice que fueron enviados por la iglesia. Dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. La palabra enviado en el Nuevo Testamento es esta palabra apostelo. Era lo que la iglesia de Antioquía no estaba haciendo. Usted revisa a qué los envió. Usted puede ver todo el libro de Hechos de ahí en adelante, que es lo que hacía el apóstol Pablo. Estaba plantando iglesias. Entonces, nosotros tenemos que recuperar esta naturaleza de expansión a través del espíritu apostólico. Esto es lo que hacía la iglesia de Éfeso. Porque usted mira en Hechos 19, cuando dice que Pablo llega y dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ve que las personas le dicen, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo.
Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, esto no puede quedarse así. Él dice que les impone manos, ellos reciben el Espíritu Santo, luego son bautizados y son pasados por un proceso de formación. Les predicó primeramente, luego dice que los discipuló, dice que pasó enseñándoles por 2 años en la escuela de un llamado tirano. Y después, la última parte es que son enviados. Y dice que tal fue el resultado de eso, que el Evangelio fue llevado a toda Asia Menor. Gloria a Dios. Entonces, en esto consiste esta quinta reforma apostólica, trayendo las verdades bíblicas que se habían perdido y recuperando ese espíritu apostólico. Es necesario tener una red apostólica de gente madura, gente que entiende este trabajo, que entiende que no solamente se trata de recibir, porque hay muchas personas que llegan y dicen, ay, qué rico estar recibiendo, qué bendición, toda esta revelación, todo este conocimiento, este material, y sí, hay que ser agradecidos por ello, por lo que el Señor nos da, pero ¿qué es lo que vamos a hacer por eso? No nos podemos quedar simplemente que nos crezca la cabeza de conocimiento. Tenemos que ir y hacer el trabajo. Es necesario que haya esa expansión. Tienes que hacer el trabajo. Eso es lo que el Señor quiere para la iglesia hoy en día. De que haya esa expansión, ese espíritu apostólico. Por eso es que la iglesia modelo va a ser Efesios. No Jerusalén, no Antioquía, sino Éfeso. Porque ahí es donde ya se entendía este principio de lo que es primero predicar, luego discipular y luego enviar. Yo quiero que usted recuerde esos 3 pasos: predicar, discipular, enviar. Eso es lo que consiste este espíritu apostólico, acerca de esta expansión en la iglesia. Porque cuando no hacemos esto, es cuando nos quedamos estancados. Porque si usted solo se limita a predicar, van a haber personas mirando a la iglesia, pero esas no van a ser personas maduras, van a ser niños espirituales que no progresan. Y si usted los disipula o los forma, eso va a ser maravilloso, van a llegar a la madurez. Pero no va a haber crecimiento si usted no los envía para que sean enviados. Y entonces estos pueden contribuir a la expansión. Esto es lo importante, mis amados. Por eso es necesario que nosotros comprendamos la reforma apostólica. Porque Dios siempre viene trayendo esta reforma para que la iglesia pueda continuar creciendo, para que pueda llegar a nuevos niveles. Como les decía, en el tiempo de pandemia, podríamos decir que era como un semáforo en amarillo. Como que al ver lo que pasó durante la pandemia, cuántas iglesias se cerraron, cuántas personas desertaron, es como una advertencia diciendo, no estaban preparados, no formaron a las personas, no los cimentaron, no hicieron que fueran formados y que fueran maduros. Porque una persona bien cimentada en la fe, madura espiritualmente, aunque venga esa pandemia, no lo va a hacer tambalear, sino que va a estar firme en la fe. Entonces, mis amados, yo creo que está muy claro qué es lo que el Señor quiere para la iglesia hoy día. De que lleguemos a ese nivel apostólico, de primero predicar, luego formar a las personas, discipularlas para que lleguen a la madurez y luego enviarlas para que continúe expandiéndose la obra del reino. Mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido de mucho provecho para sus vidas, para que comprendamos cuál es esta reforma que Dios está trayendo a la iglesia hoy día. Muchas gracias a Pastor José Luis por enseñarnos lo importante que Dios nos está trayendo al darnos una reforma que permite el avance de la iglesia en nuestro tiempo. Ahora, mis amados, quiero contarles que una de nuestras congregaciones en Bahía Blanca, Argentina, tuvieron bautismos. Yo quisiera pedirle a los pastores, a Alejandro y la profeta Raquel Velázquez, que si pueden activar un micrófono, por favor. Hola, 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 que buenas noches. bendiga. Cuéntenos, mi amado, qué fue lo que sucedió.
A ver, activa su micrófono otra vez. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. No, le comentaba que, bueno, estuvimos un día de bautismo, de gran bendición. Nosotros todos los años para esta fecha bautizamos y, bueno, nos juntamos todos como iglesia, comemos, despedimos el año y bautizamos. Y la verdad que fue un día excepcional, donde estuvo la presencia del Espíritu Santo y un día de bautismo de gran bendición para toda la Iglesia Diseños de Reino, mi amado Padre. Qué bueno. Es importante el crecimiento y la expansión del reino y el poder compartir con los hermanos, poder disfrutar de un tiempo juntos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros le preguntamos a los bautizados, nos dieron testimonio y bueno, todos estaban un antes y un después, ¿no? Quebrantados, llenos del Espíritu Santo. No sé si mi amada esposa, la profeta Raquel, quiere agregar algo también. Muy buenas noches. No sé si me pueden escuchar ahí, Sí, cómo están adelante, mi todos. hermano. Adelante. Muchas bendiciones, mis cariños para todos. Bueno, muy contento. La verdad que el domingo fue un día muy especial. Sí. Estas personas que decidieron, estos hermanos, bautizarse, cada uno tuvo una experiencia muy linda y me han dicho que después del bautismo se han sentido nueva criatura en Cristo Jesús. Ellos sintieron eso, las cuatro personas que se bautizaron sintieron lo mismo. Y la verdad que para nosotros fue un gozo muy grande porque cada uno de ellos traía una historia del pasado, de dolor, de muchas cosas que han vivido, y ellos decidieron dar ese paso de fe para nacer de nuevo. Y bueno, sé que Dios obró poderosamente. Teníamos un chico en sillas de rueda, costó muchísimo ponerlo dentro de la pileta, ¿no? Para bautizarlo, pero cuando él estaba dentro del agua, no sé, era como que no quería salir. Él dice, expresó que fue el día más feliz de su vida y que a partir de ese momento hubo un despertar en su interior. Y bueno, él tiene un anhelo muy grande de que va a caminar y lo ha declarado, y yo creo que Dios va a terminar la obra que comenzó en ellos. Así que muy contentos. Qué bueno. Los felicito, mis amados, por estar haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Qué gran bendición. Bueno, ahora, mis amados, quiero comentarles que vamos a estar trabajando esta semana y la próxima. Y luego la semana del 5 al 11 vamos a descansar, no va a haber clases. Vamos a entregarnos una semana a buscar del Señor para que nos traiga guía divina sobre las cosas que tenemos que hacer y los proyectos para este nuevo año. Es muy importante que todos los estudiantes sepan que nosotros estamos muy al tanto de su participación en las clases, cuando presenta sus enseñanzas, hay asistencia y muchas personas no saben, pero si faltan muchas a clases, es suspendido de la escuela. Y la razón es porque es necesario que reciban las clases para que puedan graduarse. Ahora, mis amados, queremos decirles que la semana del 5 al 11 no va a haber clases ni en la noche, ni vamos a recibir las enseñanzas por llamada de WhatsApp. Vamos a estar buscando al Señor esa semana, entregándole unos días de primicia a nuestro Dios, buscando de su presencia. Así que estamos muy contentos y mañana vamos a tener una reunión muy especial
de la guía profética para el 2026. Así que no te la pierdas. Ahora queremos regalarles este manual de las reformas apostólicas y para que puedas obtener este manual tienes que enviar una foto de esta imagen. Manual de Reformas Apostólicas, código 131161. Envía esta imagen a nuestro número de WhatsApp para que pueda recibir tu manual digital de las reformas apostólicas. Esto nos ayuda para ver cómo Dios ha traído a la iglesia avanzando de temporada en temporada. Se han venido recuperando todo lo que se había perdido. Por ejemplo, se vino encontrando nuevamente lo que son los ministerios, los dones, y luego aprendimos a hablar en lenguas, y después a la intercesión, la adoración, todo esto ha venido habiendo una reforma, un avance en la iglesia. Aunque muchos no lo aceptan, ha sido de gran bendición para que la iglesia vaya avanzando hasta que llegamos a la guerra espiritual y ahora en este nuevo siglo estamos entrando en un nuevo tiempo, así que no te pierdas mañana la palabra profética para el 2026. Bueno, mis amados, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Voy a dedicar un momento por si hay preguntas. Levanta tu mano para que podamos darte el micrófono. Aquí tenemos al pastor Martín Montes. Tiene levantada la mano. Puede activar su micrófono, mi amado. Pastor Martín, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, buenas noches a todos mis amados. Nada más agradecer pues que estoy bien aquí, muy contento y pues esta enseñanza de lo que es de lo que es la reforma. Yo tenía entendido que era la iglesia modelo, pues la de Filadelfia, ¿no? Porque no hay ninguna reclamación en contra de Filadelfia. Yo tenía entendido que era Filadelfia, pero veo que ahorita pues es lo de Éfeso, ¿no? Que hay que formar, hay que discipular y hay que enviar. Entonces es muy de suma importancia esta enseñanza y pues como comento, ¿no? Yo tenía entendido que era Filadelfia, pero pues muchas gracias por esta gran enseñanza, gracias al siervo que pues la impartió y pues agradecidos con todo, agradecido con todos y pues igual, ¿no? Ya me voy a enviar todo para estar al corriente, para no ser expulsado de nada. Yo estoy muy contento con con esta cobertura de ustedes. Bueno, gracias, mi amado. Sí, la iglesia de Éfeso, porque allí Pablo llegó a una madurez. Hubo revelación acerca de los ministerios en en Efesios 4. También se nos reveló que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ese es el nivel de autoridad que tenemos para la guerra espiritual. Entonces, a esa iglesia le fue moldeando y se le enseñó todas las áreas que son necesarias dentro de la iglesia que Dios quiere que tengamos hoy, ¿verdad? Así que por eso es que es la iglesia de Éfeso. Amén. Bueno, mi amado, Gracias, papá. Gracias. te bendiga grandemente, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti y que te permita avanzar en tu ministerio. Bueno, mis amados, si no hay más preguntas, entonces nos vamos a despedir. Mañana tendremos la guía profética para el 2026. Los esperamos y ahora yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Pasen muy, pero muy buenas noches.